Mis hermanos, qué gusto poder salir al aire, poder tener esta transmisión. Buenas noches o buenos días, no sé, en el momento que algunos tal vez después vayan a ver la transmisión del día de hoy. Estoy aquí bien acompañado de Josué, nuestro hermano Josué Argueta, que está haciendo su debut, ¿verdad, Josué? Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Bienvenido y es una alegría poder tenerte acá. Gracias, igualmente. Para compartir la palabra de Dios para los hermanos de nuestra iglesia, que los saludamos cariñosamente a todos, y amigos, hermanos que nos vean en cualquier lugar. Los que son miembros de la iglesia ya conocen a Josué. Amén. Y él es un hermano querido que tenemos de Guatemala, como muchos más chapines que ya están, ¿verdad? Claro. Con nosotros. Así que, Josué, bienvenido. ¿Quieres saludar a los hermanos? Claro que sí, pastor. Estoy sumamente agradecido con el Señor por el privilegio que me concede. Ya lo decía usted, estoy debutando por primera vez en este set de grabación. Quiero saludar a cada uno de mis hermanos en Cristo que localmente se congregan en Ministerio Nueva Generación, y a cada uno de quienes a través de las redes sociales están sintonizándonos y están siguiendo este mensaje. Esperamos, ¿verdad?, que la palabra que se va a compartir el día de hoy sea de mucha bendición para sus vidas y sus familias. Así es. Estamos en la serie que lleva por título Cultura Cristiana, y pues nos estamos refiriendo a que como cristianos que somos nosotros, conociendo a Cristo y teniendo al Señor en nuestro corazón, tenemos una forma de vida, ¿verdad? Tenemos una forma de vida, tenemos hábitos que hacemos, y es importante poderlos ir delineando o recordando. A muchos de nosotros es un recordatorio cómo nosotros, y especialmente en los tiempos que estamos viviendo hoy, creo que nosotros debemos recordarnos bien lo que la palabra de Dios nos enseña en diferentes tópicos, como el que vamos a tratar hoy. El tópico de hoy es el entretenimiento. Amén. ¿Verdad, Josué? Vamos a hablar del entretenimiento, vamos a tratar de explicarlo en esta charla, y pongan mucha atención porque estamos seguros que va a ser de bendición para ustedes lo que vamos a hablar. Así que, Josué, pues vamos a iniciar. ¿Qué te parece si tú nos compartes algo que lo vamos a llevar a cabo como muy importante, que serían principios para poder abordar el tema de el entretenimiento? Así que comenzamos, Josué. Así es, pastor. La sociedad en general necesita de un tiempo de relax, como lo conocemos ese término, necesario para distraerse de la vida cotidiana. Y pues la pregunta sería sencilla: ¿nosotros los cristianos podemos entretenernos? Desde Buena luego pregunta. Que sí, claro que sí. Debemos y podemos entretenernos. Yo he tenido la experiencia personal de algunas personas en el mundo que se expresan de que muchas veces no quieren ser partícipes de la iglesia porque en la iglesia no hay distracción. Que los cristianos son muy aburridos, dicen. Así es. No nos han conocido a nosotros, Josué. Correcto. Sin embargo, pues déjenme decirles que sí, nosotros podemos y debemos de distraernos, debemos de entretenernos, debemos de disfrutar de muchas formas de entretenimiento que existen. Al final de cuentas, pues Dios ha sido el creador de todo para que el hombre haga uso de todo, también el entretenimiento, ¿verdad? Así es. Quiero decirles, ¿verdad?, que aún la sociedad sabe de que nosotros podemos entretenernos, pero como se dice, pareciera ser de que hasta ellos saben de que debe de haber ciertos límites en cuanto a
en cuanto al entretenimiento que nosotros como creyentes debemos de seguir. Para abordar este tema, en realidad me gustaría tocar 3 puntos que son importantes. Sí. El primero es en relación al principio que se debe de aplicar en cuanto al acto mismo de la diversión. El segundo, digamos, qué actitud asumo yo en el momento en que llevo a cabo esa diversión. Sí. Y otro que no deja de ser importante, que es el ambiente, donde también voy a ir a distraerme, a hacer alguna actividad que tenga que ver con el entretenimiento. Lo primero que deberíamos de hacer nosotros como creyentes es ir a la palabra del Señor para establecer si alguna de las actividades que vamos a llevar a cabo son prohibidas específicamente por la palabra o no. De hecho, si alguna es prohibida específicamente por la palabra, nosotros como creyentes no debemos de llevarla a la práctica, ¿verdad? Perdón que te interrumpa. Por ejemplo, ¿cuál sería una... hablábamos antes de estar ahorita ya en la grabación con Josué, de este tema del entretenimiento, que existe una industria, que es la industria del entretenimiento, ¿verdad? Así es. Entonces, hay tantas cosas que han salido y siguen saliendo para el entretenimiento de las personas en el mundo, que me llama la atención lo que tú estás mencionando ahorita, que hay específicamente entretenimientos que para el mundo son muy comunes y se están volviendo muy atractivos y la gente los practica, pero Dios prohíbe ciertas cosas. Así ¿verdad? O que explícitamente Dios nos está diciendo que eso es algo nocivo para nosotros, nos va a afectar. Entonces, para poner un ejemplo, ¿qué podrías tú mencionar entre aquellas cosas que son para diversión, para relajamiento, para entretenimiento, que el mundo practica o que se practican afuera y que nosotros como cristianos no debemos practicar? Hay 2 cosas que decía que habría que establecer. Sí. Algunas que son específicas y otras que por principio bíblico, digamos, no deberíamos de practicar. Sí. Lo mencionábamos hace un momento sobre un ejemplo de qué es lo que específicamente no podemos hacer, porque la Biblia, ya sea específico o por principio, no nos permite que hagamos. Sí. Por ejemplo, fumar un cigarrillo. Honestamente, si vamos a... Y muchos dicen que fumar es para relajarse, ¿verdad? Trae relajamiento. Como una forma de diversión. Sí. En el mundo, para el que no ha venido a los pies de Cristo, pues de repente es una práctica normal. Sí. Aún podría decir que a veces hay algún creyente que aún sigue llevando a cabo esas prácticas, porque son prácticas que ya trae, digamos, de su vida en el mundo, y a veces le es difícil, porque cuando se practican muchas cosas en el mundo, normalmente se van convirtiendo en un vicio, una adicción, en una adicción. Sí. Pero hablaba yo de esa acción de fumarse un cigarrillo. Sí. Debemos de tomar en cuenta 3 cosas que son muy importantes. La primera, que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. La segunda, que hemos sido adoptados como Dios, como sus hijos. Sí. Y la tercera, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si nos damos cuenta, si aún científicamente se ha comprobado que fumar es dañino para la salud, sí. Yo como hijo de Dios y teniendo ese conocimiento que yo soy lo que ya dije, que la Biblia me denomina de esa manera, sí. Y si lo hago, pues prácticamente no debería de hacerlo, porque por principio bíblico eso es algo que la palabra de Dios me está prohibiendo, pues. Sí. Ajá. Y bueno, ese es un buen ejemplo acerca de, por ejemplo, existen
hoy la industria del entretenimiento y también hay una industria de la pornografía. Sí. Dicen que es una de las industrias que más millones de dólares genera a nivel mundial. La pornografía, se escucha de pornografía infantil, tantas cosas tan terribles, ¿no? Que para personas es un entretenimiento, o sea, no sé, llegan a relajarse mirando esto, se convierten en una adicción que empieza siendo como un cosquilleo de solamente ver el morbo de mirar esto. Pero tú hablabas de lo que Dios específicamente nos viene diciendo a lo largo de la palabra de Dios, que sean ustedes santos como yo soy santo, dice. Así es. Entonces, cuando nosotros vemos que el mundo, en el mundo se están practicando tantas cosas para entretener que no había antes, ¿verdad? Hay juegos de video para entretenimiento donde que tienen un alto contenido de violencia, de escenas obscenas, qué sé yo, de muchas cosas que honestamente son negativas para nosotros los hijos de Dios. Y aclarando que, bueno, en cuanto a los juegos de video, no diríamos que esos están prohibidos por Dios o que todos son, especificando el ejemplo que ponía Josué de el fumar, la pornografía, sí, eso sí son muy claramente para un cristiano, no debería practicarlo. Ahora ya entramos en algunos entretenimientos que no consideramos que sean un pecado, porque dijimos desde el principio que nosotros como cristianos no se nos prohíbe divertirnos, no se nos prohíbe tener esparcimiento o relajarnos, sino Dios, la vida cristiana es tan bonita, que es tan abundante, es lo que dijo el Señor, ¿verdad? Sí, yo he venido para que tengan una vida y para que la tengan en abundancia. O sea, esa abundancia tiene tantas cosas hermosas que el Señor nos da y nos permite apreciar la vida, valorar tantas cosas que te llevan a ti a meditar, a divertirte, a pasar un tiempo agradable con tu familia. Amén. Ese tiempo de calidad con tu familia, con tus hermanos en la iglesia, cuando uno está con ellos y se divierte uno estando con los hermanos después de una reunión, ya sea en una casa o en la iglesia, y uno platica. A mí me gusta ver mucho y me gusta conocer ese lado de los cristianos, que hay un buen humor, un humor sano, una alegría, una risas y hasta carcajadas. Amén. Qué bonito y aprobado por Dios, siempre y cuando esto sea en ese contexto que tú mencionabas en cuanto al ambiente, ¿no? Porque hay ambientes donde ya lo que decimos que no es malo, pero dependiendo del ambiente donde ya se está desarrollando, entonces ya viene como un peligro, ¿verdad? Esa clase de entretenimiento. Sí, porque un creyente puede tener una buena dirección en su forma de conducirse, pero ya estando en un ambiente donde no es propicio para su forma de ser, hay tentaciones, ¿verdad? Sí. O sea, que todos podemos caer en alguna tentación en un momento determinado, y es ahí donde cabe el tema de el ambiente donde yo voy a llevar a cabo mi entretenimiento, ¿verdad? Sí. Porque qué bonito es, por ejemplo, cuando uno va a un bosque, si a uno le gusta el senderismo, caminar, sí. Esas son actividades que yo se lo decía hace un momento, qué bonito se siente, una experiencia muy agradable cuando uno está compartiendo con la familia en Cristo, sí, ¿verdad? En un ambiente de esos es muy relajante, sí, que es lo que uno busca, salir, sí, de la rutina. Salir de la rutina. Ajá. Y a veces es necesario y es muy bueno, le ayuda a uno
yo creo que hay varias actividades que un cristiano puede vivir para entretenimiento, ¿no? Pero hay un verso que me gustaría que, si lo puedes buscar, que está en Corintios, creo que es Corintios 6, ¿verdad? 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Qué interesante, ¿verdad? Amén. Qué interesante que el apóstol Pablo está hablando de todas las cosas. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y luego menciona la palabra, no me voy a dejar dominar de ninguna. De ninguna. Y eso, yo creo que cuando hablamos, hay una definición que tengo yo aquí para a definir claramente esta palabra entretenimiento, y tiene que ver con cualquier actividad que permite a los seres humanos emplear su tiempo libre para divertirse o para recrear su ánimo con una distracción. Entonces, estamos hablando que entretenimiento es toda aquella actividad en la que uno emplea el tiempo libre. ¿Cuál sería el tiempo no libre? Para nosotros los creyentes creo que es el tiempo que debemos dedicarle al servicio a nuestro Señor, sí, a nuestro Dios. El servicio a Dios, el estar en la iglesia, mi trabajo, son cosas que son... Compartir con la familia, tiempo de calidad. El tiempo con la familia. Entonces, tiempo libre sería aquel tiempo que me queda para poder practicar algo, pero no, si lo ponemos en claro, el entretenimiento no es no debe ser una necesidad imperativa, algo a lo que me voy a morir si no me estoy entreteniendo, si no me estoy divirtiendo, ¿eh? Sino que, no, hay cosas que son más importantes que el entretenimiento. Amén. ¿Verdad? Incluso yo creo que si el diablo nos entretiene tanto, nos va a distraer de nuestro objetivo, que es servir a Dios, conocer a Cristo. Y eso está pasando mucho hoy. Honestamente, hoy estamos viviendo un tiempo donde lugares de entretenimiento o fuentes de entretenimiento abundan. Amén. Abunda tanta distracción, abundan tantas cosas que nosotros, bien es cierto que estamos hablando que no es malo el entretenimiento, pero la palabra de Dios está diciendo claramente, no te dejes dominar por ninguna de estas cosas. Por poner un ejemplo, mira, yo creo que el fútbol, y ya voy a entrar en terreno minado, ¿verdad? Vamos a tocar el corazón de los futbolistas, de los deportistas, del béisbol, del soccer. A mí me gusta el deporte. A quien, bueno, la mayoría nos gusta, pero fíjate cómo cuando viene el que te guste ver un partido de fútbol, es divertido, te relaja, vas a ver a tu equipo al que tú le vas, o la selección nacional de tu país va a jugar, ¿no? Pues te puedes reunir, ver el juego. Está bien, pero para mí creo que la manera de verlo de un cristiano debería de ser completamente diferente a la manera que lo ve alguien que no es cristiano. Porque alguien que no es cristiano puede dejar de trabajar por ver el partido de fútbol, puede dejar hasta de atender a sus hijos, atender a su esposa por su equipo, ¿no? Y ahí, pastor, disculpe que lo interrumpa, debemos de recordar que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Sí. Entonces, fíjate, ahí tenemos que estar de acuerdo, mis hermanos, que si bien no es un pecado que tú tengas una afición a algún deporte, pero si ese deporte tú dejas de servir a Dios, dejas de ir a la iglesia ese día porque va a jugar tu equipo, ahí es donde yo creo que el apóstol Pablo está diciendo, no te dejes dominar por este entretenimiento, no te dejes dominar por esto que un cristiano debería tener el control de tal entretenimiento y no el entretenimiento tener el control sobre esa persona, ¿verdad?
como normalmente puede ocurrir cuando uno no ha venido a los pies de Cristo, y puede quedarse uno con ese tipo de enfoque en cuanto al entretenimiento, que si antes yo no daba prioridad a las cosas del Señor en cuanto a la distribución de mi tiempo, puedo seguir haciéndolo. Sí. Y por eso le mencionaba yo este pasaje bíblico, ¿verdad? Donde dice que ya todas las cosas viejas quedaron atrás y todas son hechas nuevas. Entonces es una nueva forma de vida. Sí, ahora sí, es una cultura cristiana de entretenimiento, pero bajo los lineamientos de la palabra de Dios. Así es. ¿Verdad? Entonces, es muy importante que recordemos que nosotros como cristianos tenemos ya una manera diferente de verlo. Ya no veo el deporte como lo miraba antes, ¿no? Ya no veo las fiestas como las miraba antes, aunque seguimos teniendo una fiesta dentro de nosotros. Tenemos al Señor cada vez que venimos a la iglesia, es una fiesta, alabar a Dios. Es bonito tener una fiesta de cumpleaños, una celebración de algo. Es una diversión, es algo lindo. Pero como cristianos nosotros ya no tenemos que vivirlo como se vive cuando no tienes al Señor, ¿no? Con esta... Tú mencionabas algo de la actitud. La actitud en el desarrollo de la acción, del acto, digamos, que estamos llevando a cabo para el entretenimiento. Sí. Que es uno de los 3 principios que mencionábamos al inicio, perdón. Sí, definitivamente. Entonces, hay otra escritura que quisiera mencionar, que está en Efesios 5, verso 15 y 16, y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Y esta escritura nos deja ver que nosotros, que somos cristianos, no andamos como necios, sino andamos como sabios. Aún la diversión y el entretenimiento lo vivimos sabiamente. Amén. ¿Verdad? ¿Qué puedes añadir a eso, Josué? No, sí, de hecho no solamente es, bueno, en cuanto a la sabiduría, sino otras herramientas que la Biblia nos muestra, que aun cuando estemos llevando a cabo un acto de distracción, no podemos dejar por un lado, por ejemplo, los frutos del Espíritu Santo, sí, las bienaventuranzas que el Señor Jesucristo nos dejó también, ¿verdad? El control, el dominio propio, la humildad, la sencillez, el amor por el prójimo. Todo tiene que esto, mantenerse aún en el entretenimiento. Me recordaba que los hermanos tenían anteriormente, hace tiempo que no lo han hecho, que los varones se iban a jugar fútbol los lunes. Y se juntaban y ya tenían su ministerio del soccer. y sabes que no lo veo mal. Yo digo que el día lunes... Y después del trabajo todos se iban y se juntaba un buen grupo y jugaban fútbol. Yo en alguna ocasión fui, no me gustaba ir mucho para no apantallar tanto, porque soy opacaba a los demás. Buen delantero, goleador y todo. Dije, no es el caso, al contrario, hay buenos hermanos, muy buenos para el soccer. Amén. Pero lo que te quiero decir es que ellos se juntaban, los hermanos, para jugar fútbol, que considero, como repito, una buena actividad entre hermanos. A veces invitaban a alguien, y creo que hay 2 cosas me gustaría mencionar de lo que dices. Una, que oraban antes de empezar a jugar. Muy bonita práctica, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una oración para que no se les olvidara que eran cristianos y no hubiera patadas, ¿no? Que no, por el fervor de la emoción del balón y todo, puede pasar una barrida y todo, pero acordarse, como dices tú, que el Espíritu Santo no se sale de ti cuando estás jugando fútbol. Amén. Amén. Que no se salga de ti el Espíritu Santo cuando estás en una fiesta o cuando estás fuera de vacaciones, ¿no? Que el Espíritu Santo siga estando contigo, y tu actitud debe de ser esa que agrada a Dios en todo tiempo, claro, en todo lugar. Entonces fíjate que eso me gustaba, que oraban, los hermanos oraban antes de jugar fútbol,
Y eso ayuda a saber que a pesar que vamos a vivir algo de diversión, de deporte, estamos dando un testimonio, porque venían otras personas que llegaban y se unían al juego, ¿no? De los que están en el parque, yo también puedo jugar, ¿no? Pues vente. Pero no eran de la iglesia y no eran cristianos. Pero al ver que ellos no decían malas palabras, no se peleaban, eso estás dando un testimonio. A diferencia que si ya pierdes tu conducta cristiana y te empieza a decir malas palabras, pues qué mal testimonio. Un mal testimonio, que es parte también de la actitud que podemos asumir en un momento determinado. Claro. Y si se da cuenta, pastor, es una buena manera también de invitar a aquel que no cree. Evangelizar. De evangelizar, sí, claro. Porque no cabe duda que siempre el que está afuera está viendo qué actitud asumimos como cristianos. Y qué bueno, ¿verdad? Que tomaran esa actitud, ¿verdad? Sí, ahí entra entre las cosas que uno puede hacer y no, siempre y cuando no ocupen el lugar, los tiempos que les corresponde a Dios, ¿no? Por ejemplo, para mí, el de que si tú puedes divertirte, sí te puedes divertir. Pero el cambiar el que la diversión empiece a tomar control de tu vida cristiana, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Amén. En eso. Hay otra escritura que está en Gálatas 5:13 que dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjate cómo en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo viene abordando el tema de la libertad, el tema de la justificación, de que ahora en Cristo, él por eso menciona en el versículo que tú hablaste anteriormente, todo nos es lícito. No vivimos una vida cristiana con prohibiciones en el sentido de que Dios nos prohíba. Dios nos da libertad, pero claramente la Biblia habla de que esta libertad no es para utilizarla para utilizarla y darle ocasión a la carne, como diciendo, esta libertad que tienes ahora en Cristo, que no te vuelva a llevar otra vez cautivo al pecado. Entonces, en sí es una libertad espiritual, pero no una libertad de la carne. Eso es interesante. Es una libertad en el espíritu que tiene mucho que ver con acercarnos a Dios. Antes no nos podíamos acercar. El Antiguo Testamento habla como el sumo sacerdote era una vez al año, podía entrar a la presencia de Dios por causa del pecado, pero ahora tenemos la libertad y el libre acceso de llegar ante la presencia de Dios, todos nosotros. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Amén. No una libertad en la carne en la que yo puedo hacer todo lo que se me venga en gana, lo que se me antoja, porque estaríamos malinterpretando el texto bíblico. Así es. Creo que lo que él está diciendo ahí, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces ahí es donde nosotros como cristianos, mis hermanos, miren, yo creo que Dios quiere prosperarnos, bendecirnos, pero muchas veces si nosotros solo estamos buscando entretenernos y cada fin de semana querer entretenerse en algo, ¿a qué horas vamos a prosperar en aquellas cosas que tienen que ver con servir a Dios? Por ejemplo, fíjate, yo creo que la palabra sacrificio y la palabra disciplina está peleada con entretenimiento. ¿Sabes por qué? Porque disciplina, sacrificio y trabajo hay que dedicarle a una meta, hay que dedicarle para conseguir algo. No puedes andarte divirtiendo y entreteniendo todo el tiempo, nunca vas a conseguir una meta. Así es. Nunca vas a conseguir un objetivo. Entonces, creo que ahí
el cristiano tiene la bendición de tener al Espíritu Santo y conocer la palabra para poder decir en ocasiones no. ¿Sabes? Le voy a poner un freno a esto. Le voy a poner un freno a mi carne que quiere divertirse mucho, que quiere pasearse mucho, salir a hacer cosas. Uno tiene también que tener control en eso. ¿Qué opinas tú de este control que le tenemos que dar a la carne, Josué? Sí, de hecho, yo creo que la Biblia es clara cuando dice que hay un tiempo para todo, cosa, para todo. Uh-huh. Y obviamente, pues en este caso, para el entretenimiento debe haber un tiempo especial, porque sí, es lo que estamos abordando, que es importante, ¿verdad? Especialmente los creyentes, que hagamos un tipo de entretenimiento que sea edificativo sí, para nuestra vida espiritual. Inclusive yo diría de que nuestro espíritu debería de ser el que nos marque ese camino por sí, una calidad de disfrute de la vida, de las actividades que desarrollamos para salir de la rutina. En ese sentido, pues creo yo de que la prioridad desde cualquier punto de vista siempre va a ser el servicio a nuestro Señor. sí. Obviamente, pues hay otras actividades que cada día tenemos que desarrollar, como trabajar, por ejemplo. Ese tiempo lo tenemos que tener, Sí. porque también por principio bíblico es una bendición para el hombre, ¿verdad? Que también deje su tiempo especial para su trabajo y llevar el sustento a su hogar. Pero usted decía sobre el hecho de ya querer solo hacer, solo darle libertinaje a nuestra carne, ¿verdad? Y las cosas espirituales dejarlas en un segundo plano. Yo creo de que para todo debe haber un tiempo y un orden, obviamente. Sí. Sabes que yo escuché en una ocasión que los griegos le daban tanta importancia a su cuerpo físico. Los griegos, de ahí proviene el fisiculturismo. Ellos cultivaban la figura del cuerpo, le daban un extremo atención. Cuando el apóstol Pablo va a llevarles el evangelio a ellos, encuentra que la cultura de ellos tiene mucho que ver con fisiculturismo, con lo físico. Entonces, ellos apuntaban al perfeccionismo, el perfeccionismo físico, ¿no? El apóstol Pablo ve la manera como predicarles y entonces él empieza a hablar de un Cristo perfecto, de la perfección en Cristo, de que tratar de cambiar la atención de ellos, que habían puesto tanta atención en el cuerpo físico, que era para ellos un gran entretenimiento y enfoque el hacer, mantener su físico con una buena apariencia. Él empieza a hablar del atractivo de Cristo, de lo perfecto que es Cristo y lo perfecto que es el cuerpo de Cristo. Creo que cuando en la Escritura todos tenemos algunas inclinaciones, ¿no?, hacia algo que nos llama más la atención en el mundo o del mundo. Entonces, creo que Cristo el mayor, ahora sí que el relajamiento, la libertad, la paz viene del Espíritu. Y cuando nosotros ya no encontramos en Cristo la paz y decimos, es que necesito yo hacer algo para distraerme, ya estoy muy estresado, estoy siempre muy... Hay algo que también hay que saber definir. Cristo debería de ser mi descanso. Amén. ¿Verdad? Dice la palabra, vengan a mí los que están trabajados y cansados, yo los haré descansar. Sí. Entonces, si nosotros no encontramos en Cristo todo, Él debe ser nuestro todo para nosotros, y las otras cosas vienen a ser ya secundarias, pero siempre tener en Cristo tu completo descanso, ¿no?, tu completo relajamiento. Sí, creo que quieres añadir algo acerca de esto, Josué.
No, siempre estaba pensando, pastor, que si nosotros seguimos los consejos, por ejemplo, de la palabra, uno de los consejos del apóstol Pablo en cuanto a la carrera de la vida del creyente, Sí. es que debemos de ser como buenos atletas, ¿verdad? Sí. Que siempre debemos de esmerarnos, de mantenernos. Yo creo de que, más que todo, por lo que usted decía, estaba mencionando usted de los griegos, ¿verdad? Sí. De su aspecto físico y todo, que nosotros como creyentes, si nosotros nos mantenemos siempre perseverando, que también no deja de ser importante, aún cuando estemos hablando del entretenimiento, y lo que es fundamental siempre, que es la oración, ¿verdad? Hablar con Dios y todo, y nosotros mantenemos fuerte nuestro espíritu, Sí. llega el momento en que el mismo espíritu nos va a decir Sí. si algo que estamos haciendo no es agradable ante los ojos de Dios. Eso venía a mi mente, y lo digo porque mientras más un atleta, así como menciona el apóstol Pablo, se esfuerza por alcanzar la meta, que es obtener un primer lugar o obtener un trofeo, una medalla, que nosotros esa es nuestra meta también, ¿verdad? Sí. Obtener la vida en Cristo al final de que ya no estemos en este mundo. Entonces eso quería agregar nada más, pastor, que debemos de esforzarnos también, ¿verdad? Sí, y ya para cerrar nuestra charla, que es muy interesante de veras el tema, ¿verdad? El entretenimiento. Yo creo que cuando le mencionaba también a Josué, que hace mucho tiempo, cuando comenzamos la iglesia, fuimos estableciendo un tiempo de horarios de servicio, ¿no? Las actividades que tiene la iglesia. Y siempre le dimos el lugar a la familia en cuanto al tiempo que pasamos con la familia. Y hablábamos de los días como de lunes a viernes trabajamos, el sábado lo dedicamos para tener un tiempo más libre con la familia, hacer actividades que nos permite el día sábado, y el domingo el día del Señor. Amén. Eso para mí ha sido un estilo de vida que considero que todos los cristianos deberíamos seguir. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para divertirse, pero debe haber un tiempo para Dios. Y cada uno de esos, y cuando tú llenas esos espacios y tienes cuidado, vives una vida muy balanceada, muy agradable, muy bendecida. Donde yo no sé, yo les podría decir casos que he tenido en donde, por ejemplo, si hay algo que tiene que ver con vacaciones, yo tomo mis vacaciones, me gusta salir, pero hay un tiempo que yo sé que es asignado en el año para tomar mis vacaciones, ¿no? Y no voy a estar tomando vacaciones todo el tiempo, primero porque no tienes tanto dinero como para estarte gastando en vacaciones, ¿no? Y porque hay días que son para el día del Señor, ¿verdad? Servir a Dios. Pero cuando tú vas a tomar tus vacaciones, las disfrutas, te vas, te entretienes y pasas un tiempo bonito. Como ahorita nosotros que estamos haciendo este próximo domingo, que ahora que es Navidad, no vamos a tener servicio, pensando en que hay muchos hermanos que sirven, que trabajan en la iglesia, y que a veces uno tiene el compromiso de estar siempre ahí sirviendo. Y a mí me gusta considerarlos a ellos, y si se puede tener como este fin de semana donde pueden salir y pasar un tiempo, la Navidad, es agradable, es bonito. Pero los demás domingos que son para Dios, uno no debería fallar. Así es. O sea, uno debe estar ahí. Eso creo que es importante cuando tú como cristiano, tu mentalidad ya no es la misma.
Ya no cancelas algo que es de Dios por un partido de fútbol, Amén. o por una fiesta, o por una celebración. Porque le damos un lugar a las cosas, y como la Biblia dice, Dios debe estar en primer lugar sobre todas las cosas. Entonces creo que, en resumidas cuentas, el tema del entretenimiento es que no estamos en contra, ni Dios está en contra que uno se distraiga, Claro. se entretenga, pero un cristiano no se entretiene de la misma manera que alguien que no conoce al Señor, ¿verdad? Así es. Así que unas palabras finales con las que cerraría Josué. Sí, creo que concluir en lo siguiente: cualquier clase de entretenimiento es bueno para el creyente, siempre y cuando no venga a sustituir el lugar que le corresponde a nuestro Dios. Quiero aprovechar también para desearles una feliz Navidad a todos, a usted, pastor, y su familia. Gracias. A cada una de las familias que integran Ministerios Nueva Generación, que Dios me los bendiga, y pues si van a comer tamales, que nos inviten, especialmente si son chapines. Y sí, hacia adelante, mis hermanos, siempre debemos de seguir en nuestro enfoque, ¿verdad? Que es seguir agradando a nuestro Dios para un día pues alcanzar la vida eterna en Cristo. Así es. Qué bonito. Yo creo que podemos cerrar este tema sabiendo que dice Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo, ¿no? Hay tiempo de celebrar, y hay tiempo de llorar, hay tiempo de trabajar, hay tiempo de descansar, ¿no? Hay tiempo hay tiempo de divertirse, ¿no? Hay tiempo de entretenimiento en el Señor. Y igual, como menciona Josué, esta es una semana en la que celebramos Navidad, y les deseamos que pasen una bonita Navidad, que lo pasen con su familia o con amigos con quien se puedan reunir, que tengan presentes lo que celebramos, el nacimiento de nuestro Salvador, ¿verdad? Darle gracias porque un día nació aquel que, siendo Dios, se hizo hombre para venir a salvarnos a nosotros y darnos una vida eterna. Amén. Así que qué lindo poder celebrar este tiempo, darle gracias a Dios, descansar, estar bien, retomar nuevas fuerzas. Y estamos terminando un año para que lo empecemos bien, llenos de energía en Dios, sí, llenos del Señor, y teniendo metas y buenos propósitos para el año entrante. Así que Dios los bendiga, les mandamos un abrazo a todos ustedes y cuídense, y nos vemos no este domingo, sino que el primer domingo ya del 2022, si Dios nos tiene todavía aquí y no nos ha llevado el Señor, pues nos vamos a reunir, creo que es el 2 de enero, el primer domingo, 2 de enero. 2 de enero. Así que vénganse listos para empezar el año buscando la presencia de Dios, sirviendo al Señor. Amén. Que así sea, pastor. Así es que Dios me los bendiga a todos y que estén muy bien. Bendiciones. Bendiciones.